Que podamos tener esta breve sesión dentro del seminario. Agradezco mucho la invitación de Monseñor Castro, del Padre Eric, de José Antonio Rosas, para estar este ratito platicando sobre medio ambiente y ecología integral. Durante mucho tiempo, uno de los capítulos que se consideraban como olvidados de la doctrina social de la Iglesia eran los relativos al medio ambiente. Las menciones sobre temas medioambientales en papas como Juan XXIII, Paulo VI, eran más bien escasas y en muchos manuales de doctrina social de la Iglesia no encontrábamos un capítulo dedicado al medio ambiente. Recuerdo hace muchos años como un gran profesor de doctrina social de la Iglesia, Yaniv Lacoste, comentaba los vacíos de la doctrina social de la Iglesia y justamente al momento de comentarlos, entre otras cosas, hablaba del tema medioambiental. Conforme ha ido pasando el tiempo, conforme llegó Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, este tema ha ido adquiriendo una mayor y mayor importancia al interior de la doctrina social de la Iglesia. Esto no es casualidad, porque la conciencia en general de la humanidad ha sido una conciencia gradual sobre la importancia del medio ambiente. En épocas pues muy antiguas, primitivas, si ustedes quieren, pues la relación entre el ser humano y su medio ambiente era una relación de asombro, de temor, en donde muchas veces el ser humano no terminaba de ubicarse a sí mismo como una criatura privilegiada dentro del conjunto de los seres vivos, sino que más bien se ubicaba como una criatura frágil, llena de miedos y de desafíos causados por el medio ambiente. Imagínense los primeros hombres tal vez habitando en cavernas, pues evidentemente lo único que hacían todos los días era tratar de salvaguardar su vida porque los predadores eran muy abundantes, porque el alimento era escaso. Evidentemente, al no existir cosas como el refrigerador, matar a un animal implicaba un gran esfuerzo y de repente había que consumirlo muy rápidamente para que no se echara a perder y desperdiciar mucha cantidad de alimento. Cuando se empezó a inventar el salamiento, es decir, el conservar carne a través de la adición de sal, pues evidentemente las cosas mejoraron, pero la vida no fue fácil, no digo durante siglos, durante milenios. Y por lo tanto la interacción del hombre y el medio ambiente era una interacción dramática, difícil, compleja. Las cosechas dependían de los temporales y entonces, a fin de cuentas, durante muchos siglos el hombre se sintió más bien víctima del medio ambiente. No se diga, por ejemplo, en las culturas de las costas, en donde hay hábito de salir a pescar, pues el arriesgarse a meterse a mar adentro, pues era muy complejo por precisamente el modo tan difícil en que un ser humano puede sobrevivir con medios muy primitivos en medio del mar. Perdón por hacer esta larga introducción, pero es simplemente para dramatizar, para acentuar, para que a todos nos quede muy claro que el modo como hoy nos relacionamos con el mundo es muy nuevo, es muy nuevo. Realmente es de la revolución industrial para acá que empezamos a sentirnos dueños del mundo, señores de la naturaleza, y hasta cierto punto capaces de afectar el medio ambiente. Siempre lo hemos afectado y siempre hemos intervenido en el medio ambiente. Piensen ustedes en un fenómeno tan sencillo como las razas de los perros. El Canis familiaris, que es el perro común, se diversificó en muchas razas, en parte por intervención humana, porque el ser humano fue privilegiando ciertas características de unas razas por encima de otras, de un ejemplar por encima de otro, y de esa manera fueron apareciendo pues razas cazadoras, razas buscadoras, razas para la compañía en el hogar, etcétera. Pero nuevamente la conciencia general, la mentalidad, el paradigma que nos ha marcado durante muchos siglos a los seres humanos no ha sido el del dominio, sino ha sido en cierto sentido el de ser dominados por las fuerzas de la naturaleza. Es hasta la revolución industrial donde justamente empezamos a manifestar mayor control al hacer presas,
al hacer vehículos, al inventar máquinas voladoras, los aviones, etcétera, que cosas que parecían infranqueables, cosas que parecía que no tenían manera de ser superadas, comenzaron a ser parte de los esfuerzos humanos y de los sueños humanos. Simplemente el comenzar a volar disparó no solamente la industria aeronáutica, sino la imaginación. Y eso hizo que muchas personas empezaran a soñar con muchas otras cosas, con tecnologías, con ambientes, con posibilidades de viajes, de transportación más efectiva y rápida, etcétera. Entonces se expandió la mente del ser humano, no solamente a su entorno inmediato, sino a horizontes muchas veces insospechados. Grandes exploraciones vinieron justamente con la llegada de nuevos medios de comunicación y el modo más particular que durante el siglo XX hemos desarrollado los seres humanos, pues bueno, eso es recientísimo. El ya tener computadoras, internet, medios de transporte fantásticos como pueden ser los aviones, etcétera. Eh, Esto, y sobre todo al alcance de nuestra mano, ya no nada más para una cierta élite, sino que de repente a lo mejor tú y yo usamos un avión para ir a trabajar o para ir de vacaciones. Entonces, esta situación es todavía más reciente, apenas lleva unas cuantas décadas, apenas unas cuantas décadas. No se diga el modo como hoy nos relacionamos con la naturaleza, en donde parece estar eclipsada muchas veces por el mundo virtual, en donde las redes sociales, el WhatsApp, la instantaneidad de la información, hacen que tú y yo muchas veces ya no volteemos a ver al cielo y a contemplar las estrellas o a gozarnos con un atardecer o un amanecer en nuestras ciudades. En otras palabras, el modo como el ser humano se ha relacionado con la naturaleza ha cambiado abruptamente en las últimas décadas. Y nosotros somos tal vez la primera generación que tenemos de relacionarnos con el medio ambiente, es de mayor dominio que nunca antes. Y eso justamente nos impone una serie de retos formidables desde el punto de vista social. Una primera cosa que tenemos que redescubrir para empezar a entender las pasiones de la doctrina social de la Iglesia y del compromiso social y político de los laicos es que miremos que el corazón, el centro, uno de los pilares más importantes del pensamiento social cristiano es afirmar que todo ser humano es persona, tiene dignidad y merece respeto. Esto que una y otra vez se repite, en este caso tiene importancia capital. ¿Por qué? Porque algo muy particular, muy propio del pensamiento cristiano, es afirmar que la persona es individuo y relación al mismo tiempo. A diferencia del individualismo, por ejemplo, propio de la mentalidad neoliberal, de las escuelas de economía, de muchas actitudes empresariales que lamentablemente a veces se expanden a otras áreas del vida. El pensamiento cristiano no está centrado en la idea de que la persona es solo individuo. El individuo es este ser que yo tengo aquí delante, este Juan, esta María, este Pedro. Mientras que la visión cristiana afirma que el ser humano es individuo en relación. Es decir, que tú y yo afirmamos lo que somos, nos fortalecemos en nuestra individualidad, en nuestra personalidad, solo a través de relaciones. En otras palabras, no es encerrándome en mí mismo y clausurando mis relaciones, como yo, por ejemplo, me puedo autodescubrir y eventualmente ser feliz en la vida y tener un proyecto. Por eso el egoísmo, el individualismo, eh, eh, su versión económica y política, el neoliberalismo, destruyen a la persona porque lo hacen creer con mucha facilidad que por sí mismo se puede salvar, que por sí mismo se puede realizar, que si le echa ganas y cree en sí mismo, solamente puede salir adelante. ¿Cuántos programas de desarrollo humano no existen bajo la idea de que el ser humano
se basta a sí mismo y lo único que requiere es perder el miedo, dar un paso adelante para poder construir su futuro y ser feliz. Los cristianos afirmamos que el ser humano es un ser individual, pero no individualista. ¿Por qué? Porque nuestra individualidad es el vértice de donde surgen una gran cantidad de relaciones constitutivas. ¿Qué significa esto de constitutivas? Que yo no soy lo que soy, sino gracias a la relación con otros. Una primera relación que los cristianos solemos tener muy clara y que puede parecer simplemente rollito o mojigato, es la relación con Dios. Pero no lo quiero decir aquí simplemente para ponerle tonos pastel a la plática y de repente conmover algún corazón más o menos emocionado, sino justamente para decir que no existiríamos siquiera si no tuviéramos una relación constitutiva con Dios, porque Él es el que nos mantiene en la existencia. Yo existo, pero no soy causa de mi propia existencia. Ni siquiera mis padres explican a cabalidad por qué soy quien soy, sino que solamente aquel que puede sacar las cosas de la nada explica que yo estoy aquí. Lo voy a decir de otra manera. Porque soy, eso me indica que soy hecho, que existo por fuerza y voluntad de otro. Mi existencia, así limitada, a veces torpe, con ciertos errores, con ciertas alegrías, etcétera, manifiesta que solo es posible explicar mi propia vida si depende, es decir, si pende de otro ser que me mantiene existiendo no solamente al principio de mi vida, sino en cada uno de los instantes. San Agustín decía una cosa muy bonita allí en las Confesiones, que hoy les pongo como experimento mental. Es una reflexión fuerte, no crean, si uno la lleva de veras con cierta fuerza, con cierto rigor, es muy imponente. Y San Agustín se preguntaba, ¿qué es el pasado? Y cuando uno pone atención a esa pregunta, uno descubre que el pasado es lo que fue, ya no es, sino lo que fue. Eso es la esencia del pasado. Y luego se preguntaba, ¿qué es el futuro? Lo que será, todavía no es lo que va a suceder, lo que va a ser. Cuando hacía esta reflexión San Agustín, terminaba preguntándose, entonces, ¿qué es lo único verdaderamente real? Lo único verdaderamente real es este instante, que cuando yo hablo de él, ya se fugó al pasado. Hacía este experimento mental, San Agustín, para que tú y yo entendiéramos a qué grado dependemos de Dios. En este instante, hasta en el más modesto de los instantes, nuestra existencia depende de una causa última, que es Dios, y que nos mantiene siendo. Nuestros cierto parecido físico, lo que tú quieras, pero el salir de la nada, sino que nos lo da Dios al momento de crearnos a nosotros y de crear el universo. Esta es una primera relación muy importante que hay que tocar al momento de hablar curiosamente del medio ambiente. La segunda relación, que es muy evidente y que desde los filósofos antiguos fue muy explorada, es la relación con los demás, con nuestro prójimo, con las personas, con las cosas también. En efecto, las personas son muy importantes. No todas son igual de importantes subjetivamente para nuestra vida, pero todas las personas poseen dignidad, merecen respeto y estamos vinculados hasta con los desconocidos, gracias a que participamos de una misma naturaleza común que nos hermana. Esa relación vinculante por participar de una naturaleza común nos permite llamarnos hermanos a todos. Algunas personas se sorprendieron que el Papa Francisco dijera que todos los seres humanos somos hermanos, recordando a San Francisco de Asís y al mismo Jesucristo. Pero para algunos, sobre todo ambientes así muy conservadores, les escandalizó.
Y es que esto es parte del pensamiento cristiano. Todos somos hermanos por participar de una común dignidad y de una común naturaleza. Estamos vinculados esencialmente con los demás, al grado que solamente en la entrega amorosa a los demás nos podemos realizar y ser felices. No hay felicidad fuera del amor, y eso significa que no hay felicidad fuera de la relación con otro. Te lo pongo de manera menos teórica y más existencial. Lo que más anhela el corazón humano no es ni ser rico, ni tener salud permanente, ni terminar la escuela, ni ser exitoso empresarialmente. Lo que más anhela el corazón humano es encontrar una mirada, un rostro, una persona a la que yo pueda amar y que me pueda amar. Amar y ser amado. ¿Eso qué significa? Que el anhelo más profundo que el anhelo sexual, todavía más profundo. La sexualidad está construida sobre este otro anhelo de compañía que es todavía más hondo. La sexualidad es muy potente, pero no agota todo el anhelo de compañía. Por eso es que cuando la sexualidad se hace fuera del horizonte del amor, se practica fuera del horizonte del amor, termina agotando y generando una profunda tristeza y vacío, porque le falta construirse sobre el dinamismo central de la persona, que es anhelar comunión, anhelar compañía, encontrar una mirada que me conmueva así de fuerte y que yo en ese momento me sienta invitado a entregarme radicalmente por esa persona para siempre. Esta relación hacia el prójimo y en particular hacia una persona con la que compartir la vida es también profundísima, es estructural, es esencial a la persona. Y finalmente, nuestra tercera y última relación es con el mundo de la naturaleza, con el mundo de las cosas, de los animales, de los seres vivos. Tenemos una relación constitutiva y profundísima. Cuando un astrofísico tan célebre, muy ateo, por cierto, pero tan célebre como Carl Sagan, solía decir que somos polvo de estrellas, decía algo realmente verdaderísimo, porque cada átomo de tu cuerpo y del mío fue cocinado y producido en el seno de las estrellas. Todo nuestro cuerpo dice relación con el cosmos no vivo y con el cosmos viviente no humano. Los seres humanos tenemos vínculos muy profundos con el universo entero, al grado que somos seres corpóreos y por lo tanto estamos sujetos a la ley de la gravedad, tenemos que consumir alimentos, tenemos que respirar aire para poder vivir, etcétera. Es decir, la relación que tenemos con nuestro medio ambiente no es secundaria, no es trivial, no es para la gente que come frutas y verduras todos los días, no, es para realmente poder existir como ser humano. El tener en cuenta que el ser humano tiene esta triple relación nos permite entender qué puede significar una ecología integral. El movimiento medioambiental y ecológico en parte ha nacido, pues sí, como preocupación por el medio ambiente. Algunos de niños vimos programas de televisión sobre la naturaleza, sobre el mar, donde ciertos exploradores cuidaban las especies marinas y se preocupaban. Y pues sí, eso es parte de una preocupación ecológica y medioambiental. Sin embargo, una parte importante de este movimiento medioambiental ha querido desplazar la relación con la persona para tratar de salvar la naturaleza. Como si pudiera ser posible salvar la naturaleza sin reconocer la dignidad inalienable de la persona humana. Y por eso encontramos de repente actitudes pues muy chabacanas, muy peculiares, ¿no? Tal vez de nuestros amigos o de nuestros familiares más cercanos, donde hay una gran preocupación por las mascotas, por ejemplo, por mi perro, ¿no? A su servidor le encantan los animales y particularmente los perros, los peces, etcétera. Y de repente tú y yo nos podemos llevar la sorpresa de encontrar a alguien que ama más a su perro que a sus sobrinos, que ama más a su perro que a sus vecinos, que ama más a su perro que a sus propios hijos. Estoy exagerando, pero, pero sí suceden estas cosas, sí suceden estas cosas. A veces como leyenda y a veces como realidad, todos conocemos a la señora de los gatos, ¿no? Hay alguna viejecita por ahí que está llena de gatos en su vida
y de repente los cuida y los mima y los atiende como si fueran seres humanos. Eh, Estos cuidados indiscutiblemente son necesarios para todos los seres vivos, pero sin desplazar a la persona y a su dignidad. ¿Por qué? Porque la relación de todo con todos es muy profunda. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, que está dedicada justo a estos temas, tal vez una de las frases que más repite es: todo está conectado. Todo está conectado. No es posible entender la naturaleza de manera adecuada, verdaderamente ecológica, profunda, sin entender que tú y yo somos parte también de ese medio ambiente. Y por lo tanto, ¿cuál es el papel que juega la persona y su dignidad en todo este enjuague, en todo este, en toda esta red de relaciones complejísimas? No es posible entender, por supuesto, tampoco una ecología profunda sin reconocer que la naturaleza es signo también de un Dios creador que manifiesta de manera parcial, si tú quieres, pero manifiesta su belleza a través de las distintas perfecciones que encontramos en el mundo natural. Me encanta siempre recordar el último párrafo del libro La evolución de las especies de Charles Darwin. Para muchos, Charles Darwin era un ateo insoportable, etcétera. Y sin embargo, la cosa no es tan clara. Hoy, con los nuevos estudios sobre su persona y su biografía, sabemos que tuvo momentos de gran escepticismo religioso. Y sin embargo, en su obra magna, El origen de las especies, en el último párrafo, cuando está concluyendo, él dice que está maravillado de encontrar tantas formas de vida, las más bellas, que manifiestan de alguna manera la belleza del creador. Es decir, hasta Charles Darwin, que vivió pasajes y momentos muy profundos de escepticismo, reconoció en el momento clímax de su obra más importante sobre la evolución de las especies, que todas estas formas de vegetales, de animales, todos estos fenómenos naturales como las corrientes marítimas, los vientos, las tormentas, etcétera, son manifestaciones de una perfección mayor. Por lo tanto, una comprensión profunda, radical del medio ambiente no puede prescindir tampoco de considerar el elemento más extremo, más último, más radical, que es el origen de todo el universo y de toda la perfección natural que vemos. Para ir cerrando un poco esta reflexión, el Papa Francisco nos ha ayudado en Laudato Si no solo a descubrir que la persona es relacional, no solo que todo está conectado, sino que hoy que el mundo es muy complejo, en donde hay sistemas políticos, económicos, culturales, que estremecen la vida de las personas, tenemos que entender que el medio ambiente es ese otro sistema que está en relación con todos los anteriores. En otras palabras, que lo que hacemos en el ámbito económico y político afecta al medio ambiente. Lo que hacemos en el medio ambiente afecta a los más pobres, que lo que hacemos por los más pobres tiene que ver con la cultura, la educación y la sociedad, y que todo realmente forma parte del sistema mundo en el que estamos instalados, y que fragmentar excesivamente estos distintos territorios nos ha llevado a una esquizofrenia realmente paralizante e irresponsable. Porque cuando solo creemos que existe el sistema económico o el sistema político y nos desligamos del medio ambiente, muchas veces sembramos las semillas de problemas medioambientales que tendrán consecuencias socioeconómicas y eventualmente políticas. Hoy todos lo sabemos, por ejemplo, por el caso del Amazonas. El Amazonas es una de las reservas de la biosfera más grandes del mundo, una selva tropical extraordinariamente grande y generosa, donde, por cierto, viven todavía comunidades primitivas al interior de ella, y que, sin embargo, sobre todo en el último gobierno brasileño, en el que está actualmente en turno, se ha permitido el avance de compañías que van destruyendo esta selva para usar las maderas, para hacer campos de cultivo, para transformar el medio ambiente natural en otro tipo de ambiente. Las especies se tienen que retraer, algunas entran en situaciones de riesgo, y el gran pulmón planetario que significa el Amazonas entra en riesgo, en grave riesgo.
El riesgo ha sido de tal grado que el Papa le ha dedicado un sínodo completo, el sínodo pan-amazónico, a estas cuestiones. Eh, eh, ¿Por qué? No porque al Papa simplemente le guste Sudamérica y le gusten las plantitas y la lechuga y el brócoli y cosas como parecidas, sino porque el Papa realmente está preocupado de que uno de los lugares que más y mejor contribuían a compensar el deterioro medioambiental hoy está bajo amenazas importantísimas por intervención humana deliberada, permitida y autorizada por los gobiernos, sobre todo por el último gobierno de Jair Bolsonaro. Eh, eh, pero el tema del Amazonas no es el único. La contaminación del agua, de la atmósfera, el uso de combustibles fósiles, de combustibles que ensucian el ambiente de distintas maneras, es gravísimo. Y yo me atrevo a hacer inmediatamente un juicio aquí muy particular sobre nuestra situación muy mexicana. Piensen ustedes que somos también la primera generación que estamos viendo la transición hacia el uso de energías limpias, hacia el uso de energía solar, de energía eólica, de buscar vehículos eléctricos o al menos híbridos. Y sin embargo, muchas de las autoridades de nuestro país desprecian profundamente esta transición, que es parte de la cuarta revolución industrial, que es parte del futuro al que el mundo está dando pasos acelerados y adelantados para llegar a una situación de baja contaminación. Y sin embargo, nuestro país parece aferrarse a construir refinerías, a hacer trenes en reservas de la biosfera, en orden a promover el turismo, pero con un grave daño medioambiental y sin el consenso de las comunidades indígenas afectadas que no han sido consultadas a profundidad para preguntarles qué piensan de que su entorno en el que viven va a recibir una afectación sustantiva, por ejemplo, con la construcción del Tren Maya. Es decir, los problemas no están en la Amazonia, están en México. El problema es el aire que respiramos, el agua que bebemos, la basura increíble que generamos tú y yo y todos. Esto requiere una nueva conciencia, no solamente ecológica, sino cristiana, que reconozca que nuestra desidia, nuestro vacío, nuestras ausencias en estos temas, las terminan pagando los más pobres. Siempre, dice el Papa en Laudato Si, siempre los más pobres son los que terminan pagando el pato cuando nos desentendemos de una auténtica ecología integral. Ecología significa cuidado de la casa común. Oikos en griego, de donde viene eco, de la palabra ecología, significa hogar. Ecología es la preocupación por el hogar común en el que habitamos. Entonces tenemos que entender su complejidad, sus múltiples interrelaciones. Y por eso es que la doctrina social de la Iglesia hoy asume con gran fuerza el tema de ecología integral, porque bajo este nombre se alberga todos sus contenidos económicos, todos sus contenidos políticos, todo lo que aprendemos en materia de derechos humanos y no discriminación, es parte de la ecología integral, asociado al tema, por supuesto, del medio ambiente, que es muy importante, que es muy importante. Ojalá nosotros seamos la primera generación de personas profundamente críticas y que señalamos valientemente a los que lastiman la dignidad de la persona, sobre todo de los más pobres, a través del descuido al medio ambiente. Si lo logramos, muy posiblemente podremos generar un gran cambio para los próximos años, para nuestros hijos y nuestros nietos. Si no lo logramos, por supuesto, heredaremos un mundo basura, como el que en tantas películas distópicas se nos presenta, en donde la cantidad de contaminación y los cambios medioambientales irreversibles pueden darse. Pueden darse cambios medioambientales irreversibles por nuestra torpeza. Vivir con cubrebocas y mascarillas y cosas así que tanto detestamos tú y yo, puede volverse el estándar común si se diera un cambio medioambiental irreversible. Por eso es que tenemos que luchar como cristianos por un desarrollo económico más justo, por una política más democrática y respetuosa de los derechos humanos,
por limitar el autoritarismo que deja de escuchar al pueblo y a la sociedad, por todas las faltas de respeto a la dignidad de la persona, sobre todo de los más débiles, de los más excluidos, y por el medio ambiente natural. No es simplemente porque a mí me gusten las mascotas que debo cuidar del medio ambiente, sino porque es criminal cuando una persona tira basura en la calle. Es criminal quien no afina su coche. Es criminal cuando un camión, por ejemplo, de transporte público oficial, nos llena de smog en las calles. Es criminal cuando hay contaminación sonora que también evita que las personas puedan vivir en paz. Esas cosas no hacen una mejor sociedad, sino al contrario la deterioran. Depende de nosotros el que podamos corregir esta cultura tan increíblemente nociva que nos hemos regalado en los últimos años y que hoy necesita un ajuste sustantivo, no meramente cosmético. Les agradezco su paciencia.